Bueno, no sé si recordáis, la última vez que me subí al púlpito, empecé la predicación diciendo que íbamos a tener algunas dificultades en el texto que venía, ¿no? Y las estuve explicando. Bueno, pues yo creo que me tenía que haber reservado ese comentario para el día de hoy. No sé si ayer estuvisteis leyendo el texto, pero la realidad es que a través del texto se han sacado diferentes enfoques y diferentes interpretaciones también de cómo Dios actúa en nuestra vida, de cómo Dios actúa a lo largo de la historia. Y la realidad es que la interpretación bíblica yo creo que es probablemente lo más difícil que tenemos entre manos, ¿no? Cómo nos acercamos a estos textos y sacamos conclusiones y vemos lo que Dios quiere para nosotros cada día o cómo Dios ha trabajado a lo largo de la historia. Me acuerdo de José María Martínez, que escribió el libro de hermenéutica bíblica, de cómo interpretar, y era uno de los grandes retos que planteaba, ¿no? Decir, ¿cómo me atrevo yo ahora a decir cómo hay que interpretar las cosas? Ahora bien, valoro algo de lo que dijo Abel el otro día, hace 15 días, que no sé si estabais, pero veo algo en lo que dijo, en lo que me transmite madurez, y es algo en lo que yo creo que tenemos que aprender todos, y es a defender nuestras convicciones con prudencia y con respeto. A veces tenemos convicciones y es bueno defenderlas, no digo lo contrario, pero hacerlo con respeto. Y vemos como desde aquí muchas veces pues no se suele decir esto de que yo pensaba una cosa y después he visto que el Señor me ha guiado a otra y a lo largo de los años pues probablemente he cambiado algunas situaciones, ¿no?, en las que antes pensaba de una manera o de otra. Por eso que el defender las convicciones con respeto, con humildad, aceptando también otros puntos de vista. Creo que eso es algo que refleja madurez en el Señor y creo que es algo que dijo precisamente Jesús. Dijo, aprended de mí que soy humilde y manso, ¿no? Esta humildad. Hay una cita de Voltaire, que es un filósofo que me gustó traer hoy también, que dice que la ignorancia afirma o niega rotundamente, pero la ciencia o la sabiduría duda a veces, ¿no? O sea que a veces vemos ese espacio de la humildad para poder enfrentarnos a ciertas cosas, a ciertos pasajes, pero no solo lo comento por eso, sino también lo comento porque precisamente el contexto de hoy es un contexto en el que vemos que Pablo va a hacer un argumento firme, va a contestar, pero hay una situación detrás, de fondo, y es que es la existencia de este pueblo de Israel en el que precisamente lo que había era bastante orgullo. El orgullo es uno de los grandes obstáculos que impiden que nos relacionemos unos con otros. Yo no sé si vosotros lo percibís en vuestra vida diaria, no sé cuántos somos más o menos orgullosos, pero el orgullo es un obstáculo bastante importante para nuestra relación, para nuestro crecimiento, pero también lo es para nuestra relación con Dios. Precisamente para formar parte de la familia de Dios hay que hacer algo contrario a lo que nos llama el orgullo, ¿no?, que es la humillación, es el reconocimiento de Dios. Y esto es precisamente lo que estaba en tela de juicio en el texto de hoy. Es quién forma parte del pueblo de Dios, cómo llegamos a formar parte del pueblo. Y aquí es donde vemos esta corriente de judíos, de linaje, un linaje especial, un pueblo elegido por Dios, que a lo largo del Nuevo Testamento, y lo vemos en todas las cartas, cómo intentan hacer valer su posición de pueblo elegido y decir, no, para formar parte de la familia de Dios, para que Dios me acepte y te acepte, tenemos que sujetarnos a esta obediencia férrea con nuestras tradiciones, y eso nos lleva a tener una actitud de soberbia hacia los demás, de desprecio hacia las demás personas, hacia los demás pueblos, y precisamente este es el gran desenfoque que va a decir Pablo y lo va a defender diciendo la soberanía de Dios. Hace un gran énfasis en la soberanía de Dios, no nos podemos poner a su nivel y tenemos que descansar en la soberanía de Dios para todo lo que tiene que ver con el plan de salvación, un plan de salvación que ha sido ideado por Dios y que en el ser humano, desde luego, no puede estar por encima ni tener un mensaje diferente. Así que este es el mensaje, la soberanía de Dios frente al orgullo humano. Es curioso, como decía el profeta Isaías, de este pueblo, dice, este pueblo, fijaos en esto que tiene que ver con esta actitud, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No sé si recordáis una de las grandes escenas que a mí siempre me viene a la mente, que cuenta Jesús de este religioso que va al templo y después también va otra persona que no era religiosa, que va humillada, el que estaba humillándose allí
queriendo estar delante de Dios y diciéndole, Señor, perdóname, y el religioso que le estaba diciendo, gracias, Señor, porque no me has hecho como este pecador que está aquí, ¿no? Esta actitud de orgullo que realmente no se corresponde con lo que Dios pide de nosotros. Así que frente a esta actitud vamos a ver cómo el apóstol Pablo defiende la soberanía de Dios en todo lo que tiene que ver con el plan de salvación. Vamos a leer el texto, Romanos 9, pero empezamos desde el versículo 9. Así que os voy a pedir que abráis vuestras Biblias, si las tenéis ahí en el móvil o en papel, porque no la tenemos en pantalla, y empezamos a leer juntos. Dice así, porque la palabra de la promesa es esta, este es el versículo 9. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues Dios inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Muy bien, vamos a ver cómo Pablo enfatiza la soberanía de Dios frente a este orgullo, y lo vamos a ver en tres esferas. La primera esfera, la soberanía de Dios en la historia. Y aquí vamos a ver desde el versículo 9 al 13 cómo Dios elige a un pueblo determinado, que es el pueblo de Israel. Recordad el problema que había en el pueblo, este orgullo, a veces esta percepción de ser el pueblo elegido, ya no solo de una forma particular, sino con respecto a la eternidad. Ahora, se confundían sobre todo en esta confusión sobre la elección. Ellos pensaban que eran el pueblo elegido para ser el pueblo elegido para siempre. Y nos podemos preguntar, pues ¿estaban equivocados? Sí, estaban equivocados, pero también vamos a empatizar un poco con ellos en cuanto a que había factores de riesgo que podían alimentar esta situación, y los voy a comentar. Yo creo que probablemente el pueblo de Israel era el pueblo, o ha sido el pueblo como nación más especial de la historia, porque ha sido un pueblo que Dios eligió, si os acordáis, para caminar con ellos. Imaginaos a Dios eligiendo y cómo los protegía día a día, a él, al pueblo de Abraham, al pueblo de Israel, de quienes eran los patriarcas, le había dado la promesa, les había enseñado su ley, Dios estuvo protegiéndolos. ¿Recordáis en el desierto? No se les desgastaban las suelas de los zapatos, Dios les dio un alimento, cosa que los eligió de forma especial. Un Dios caminando con ellos, los protegía, los guardaba. Por eso nos decía Abel el otro día, como decía el apóstol Pablo, decía, vuestros son la gloria, vuestros son los patriarcas, vuestra es la ley. Es decir, hubo un Dios que les mostró todo esto y que los ha elegido de una forma especial. Ahora, ¿cuál es el enfoque? ¿Los eligió por sus méritos? ¿Los eligió porque realmente era un pueblo más especial que el resto? No, nos dice el versículo 11, dice, para que el propósito de Dios conforme
a la elección permaneciese. Es decir, fue la soberanía de Dios, fue el deseo de Dios de elegir este pueblo para que fuera su portavoz, para que se diera a conocer a Dios a través de las naciones y de forma muy particular y muy especial para que precisamente el Salvador, Jesús de la humanidad, viniera a través del pueblo judío. Jesús, Dios mismo, nació a través de una familia judía, como un niño judío, siguiendo estas costumbres. Y por lo tanto, fijaos en la elección, fijaos en lo importante que era este pueblo. Y aquí es como lo argumenta, les dice, Dios elige a Abraham y le promete un hijo a través de Sara. Como sabéis, Abraham tuvo más hijos y primero no fue Isaac, sino que fue Ismael y después tuvo otros. Pero en Isaac es por donde iba a venir esa elección. Isaac también tiene otros dos hijos de Rebeca, que son Jacob y Esaú. Y contrariamente a lo que sería lo normal, no vino por Esaú, que era el mayor, la promesa, sino que vino por Jacob, que después iba a llamar Israel, y esa fue la elección. Ahí nos dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Cómo entendemos esto? Parece un mensaje bastante duro, ¿no? Amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Cómo lo tenemos que entender? Bueno, la explicación para mí correcta que he visto es que estos textos de estos conceptos de amar y aborrecer se pueden utilizar con diferentes acepciones y encontramos que podemos utilizarlo como que Dios ama, pero como que Dios elige, ¿no? Darle prioridad y el aborrecimiento como el rechazo. Es decir, podríamos decir, Dios amó a Jacob, eligió a Jacob y rechazó a Esaú para llevar a cabo su propósito. Hay un texto donde se utilizan estos mismos términos, utilizado por Jesús, que dice, el que no me ama a mí y aborrece a su padre no es digno de mí. No creo que esté Jesús diciendo que tengamos que odiar a nuestros padres naturales, ¿no? Simplemente está diciendo que quien no me prefiera frente a su padre no es digno de mí. O sea que este término de amar y odiar, si lo entendemos de forma literal, eso no cuadraría mucho con el carácter de Dios, sino que es más bien la preferencia, es decir, Dios prefirió a Jacob frente a Esaú. Y Dios tuvo una elección, que fue la elección del pueblo de Israel para ser su portavoz en todas las naciones, para traer después la salvación al mundo, pero era una confusión que había de creerse que el pueblo de Israel creía que era un pueblo especial. Yo no sé si a nosotros alguna vez nos puede pasar un poco lo mismo, de que creemos que somos especiales para Dios, sobre todo los que llevamos trayectoria evangélica, los que hemos nacido en una familia cristiana, donde Dios ha decidido que ya desde pequeñitos podamos tener contacto con su palabra, con nuestros padres modelando nuestro carácter y pensemos que por eso, que por nacer en una familia cristiana, pues ya somos más especiales que el resto, ¿no? Y nosotros somos los elegidos de Dios y venimos a la iglesia y nos hemos mantenido siempre dentro de este marco, cuando para Dios no hay favoritismo, sino que la salvación es con otros estándares, no es el de los méritos, no es el de ser especiales por nosotros mismos. Ahora, el apóstol Pablo estaba hablando de esta parte particular, pero estaba hablando de la elección también como algo de la eternidad. Y aquí los judíos es donde captan este enfoque, captan este matiz y dicen, bueno, entonces si Dios no nos va a pagar por nuestra justicia, entonces es que Dios es injusto, ¿no? Esto es como empieza el versículo 14 haciendo esta objeción. Y aquí es donde vamos a ver este segundo punto, que es la soberanía de Dios en la salvación personal. Vamos a ver aquí los versículos del 14 al 24 y vamos a ver del 27 al 29 también. La justicia de Dios opera de una forma muy diferente a la que este pueblo creía y a la que muchas personas hoy creen. La justicia como si Dios tuviera que pagarnos a nosotros por las cosas que hacemos, por nuestra obediencia, por nuestros méritos delante de Él. La justicia de Dios no funciona para nada así, sino que Dios salva a través de su misericordia. Por la justicia de Dios todos estamos alejados de Dios, porque todos hemos desobedecido. Y aquí es donde nos encontramos el que para mí es el versículo clave de todo este pasaje, que es el versículo 16, que dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Dios quien tiene misericordia y el plan de Dios para salvar a la humanidad siempre ha sido Él teniendo misericordia, su corazón sensible hacia el ser humano. Nunca nosotros podríamos decirle a Dios, yo me voy a salvar, yo soy tu pueblo especial,
tu salvación es un pago por lo que yo he hecho. ¿Os dais cuenta? Este no puede ser el enfoque. Es más contundente el apóstol Pablo en los versículos 27 a 29, donde enfatiza esto otra vez, donde dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, es decir, toda esta nación, dice, tan solo el remanente es el que será salvo. Si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, seríamos como Sodoma y Gomorra. Fijaos aquí cómo el protagonismo se lo lleva el Señor teniendo misericordia, no este pueblo. Solo el remanente es salvo. No sé si sabemos lo que es el remanente. Os voy a contar una ilustración para explicarlo. Ruth y yo normalmente compramos un garrafón de 5 litros de aceite y después, claro, como es muy incómodo utilizarlo, lo que hacemos es echarlo en botecitos más pequeños para que sea más práctico. Y cuando tenemos los botecitos y empezamos a echar el aceite en cada uno de los botes, al final siempre nos damos cuenta de que el último casi nos queda un poco, no llegamos a llenarlo del todo y a poder tirar la garrafa. Nos queda en la garrafa grande un poquito siempre en el fondo. Yo no sé si a vosotros os pasa esto, pero a nosotros es muy común que nos pase. Pues eso que nos queda en la garrafa, eso que sobra, eso es el remanente. El remanente es esa pequeña parte dentro de todos los litros de aceite que había. Y aquí está diciendo, si los hijos de Israel como nación fueran como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Así pues, la justicia de Dios que decide salvar al hombre, decide salvar a la humanidad a través de su misericordia. Es su gracia la que nos salva. Y eso echa abajo todo nuestro orgullo como seres humanos. Este pueblo no podía decir yo me salvo, yo soy el que ha obedecido de forma verdadera la ley de Dios y por eso Dios me tiene que pagar, esa es su justicia. Ahora, ¿cómo opera esa gracia? ¿Cómo nos salva el Señor? ¿Cómo muestra el Señor su misericordia? Partimos de esta base, partimos de la base de que por la justicia de Dios todos estamos excluidos. Ahora, de estos textos ha habido diferentes interpretaciones y diferentes enfoques. Yo voy a decir quizá los dos más importantes para explicar estos textos, aunque no me gusta, yo os adelanto que no me gusta mucho enfocarme solo en dos, porque después esto parece que nos etiqueta. Cuando dices, pues yo estoy más de acuerdo con este, ya dicen, tú eres así. Otros, yo estoy más de acuerdo con este teólogo que dijo esta corriente y tú eres de esta manera. No, yo por eso no estoy muy de acuerdo, pero creo que sí que nos ayuda a generar un marco. Creo que nos ayuda a hacer una referencia para ver estos puntos y se tratan en la siguiente pregunta. Sabiendo que todos estamos alejados de Dios, ¿cómo llegamos a ser salvos? ¿Cómo llegamos a formar parte de su familia? Y aquí, fijaos que vamos a responder a una pregunta que tiene que ver con la elección. Y dice, Dios nos elige. Y porque Dios nos elige, ¿podemos creer? Esta es la primera pregunta. Dios nos ha elegido a algunos y como Dios nos ha elegido, ¿podemos creer? O lo contrario, como nosotros creemos, Dios nos elige. Es decir, somos elegidos porque creemos. ¿Os dais cuenta de la diferencia? En una, primero Dios nos elige, en la siguiente nosotros decidimos y entonces al poner nuestra fe en Jesús somos salvos. La primera tendencia está asociada sobre todo con Calvino, por eso os dice más de una tendencia calvinista. Y dice lo siguiente, voy a resumirlo para decir algunas implicaciones que tiene. El ser humano, según Calvino, no tiene ningún tipo de libertad para poder descansar en la fe. No tiene libertad para eso. Somos totalmente sordos al Evangelio. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar que Dios nos elige. Dios elige a las personas para que podamos llegar a entender. O sea, hay una elección por parte de Dios previa y, como nos elige, Dios nos permite creer. Por eso dice, aquí en el texto, dice que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y al que quiere endurecer, endurece, ¿no? Es Dios quien está eligiendo las personas que van a creer. Ahora, por otro lado, su gracia es irresistible. Es decir, cuando Dios elige al que quiere que crea, te va a convencer de tal manera que no nos vamos a poder resistir. La gracia de Dios es irresistible. Es como esa poción de amor, de poder, que hace que tú no tengas esa resistencia, ¿no? Por lo tanto, esa elección de Dios es incondicional, Él ya sabe quiénes van a ser los elegidos, los elige y por tanto podemos creer. Por eso dice aquí el versículo 19, ¿quién puede oponerse a su voluntad?
Así como hay los elegidos, también por justicia hay los vasos de barro preparados para condenación. Es decir, tenemos unos vasos de gloria que Dios ha elegido y otros que son preparados para la condenación. Por eso, de una misma masa, Dios ha creado unos y ha creado otros, ha elegido a unos y ha desechado a otros. Este es el primer enfoque de Calvino. Ahora, a este enfoque de Calvino surge el de Arminio, otro teólogo casi contemporáneo a él, que hace un rebate este punto de vista y dice: el ser humano ha nacido completamente depravado, sí, pero aún Dios ha dejado en él la capacidad, la libertad de poder descansar en la fe. Es decir, que el ser humano aún por sí mismo puede decidir, lo que no tiene mérito ninguno esto, hay que diferenciarlo del mérito, pero sí puede descansar en el mensaje y decidir acogerse. O sea, que no es totalmente sordo, sino que en el ser humano aún hay algo que lo lleva a poder decidir. De esta forma, no hay una elección predefinida de Dios, sino al revés, es la elección después, y la gracia es resistible, es decir, el Espíritu Santo intenta convencer a las personas, pero la persona puede decidir no querer acogerse a la gracia, no querer recibir esta invitación y por lo tanto esa gracia es irresistible. El enfoque de la salvación es, por lo tanto, todos somos potenciales receptores, es decir, por eso se evangeliza y todos somos potenciales receptores de la gracia. Es una elección condicional, no es incondicional del todo. No sé qué punto de vista tenéis, cómo habéis interpretado estos textos. Yo os voy a dar el mío, que os adelanto que no está plenamente en uno, ni tampoco está plenamente en otro, porque es un tema complejo, es profundo y tiene muchos matices. Pero voy a intentar exponeros el punto de vista que tengo sobre esto a través de dos principios. El primero de ellos es que creo que tenemos que tener en cuenta la presciencia de Dios. Es decir, este término lo que quiere decir es que nosotros como seres humanos vivimos con el tiempo, vivimos sin saber qué va a pasar, vivimos sin saber qué decisiones vamos a tomar, pero si pensamos en la perspectiva de Dios, la perspectiva de Dios está fuera del tiempo. Es decir, todo nuestro pasado, todo nuestro futuro, cada decisión que tomamos en esta vida, Dios ya la tiene en su mano, ya la sabe. De forma que Dios ya puede escribir en el libro de la vida, antes de que nazcamos, Dios ya puede escribir nuestros nombres, porque ya sabe todo lo que va a pasar, ya sabe todo lo que va a acontecer. Por eso, esto creo que es algo que hay que tener en cuenta y a mí me ayuda a entender estos textos, como Dios, cuando habla de elegidos, ya sabe a qué se está refiriendo. A veces para explicar un poco mejor, Ruth y yo estamos viendo una película, una serie que se llama This Is Us, que es una serie que habla de la historia de una familia, y ahora no sabemos lo que va a pasar. Entonces estamos expectantes a ver qué va a suceder. Pero cuando lleguemos al final, si algún día la queremos volver a ver desde el principio, ya sabemos todo lo que va a pasar. Ya sabemos cómo empieza, ya sabemos cómo acaba. Para mí, el dilema que me encuentro con estos textos precisamente es que Dios, como un alfarero, ha creado vasos de barro, unos para gloria, otros para honra, unos para gloria y honra y otros para destrucción. Y quizá mi pregunta es cómo Dios, sabiendo que había personas que se iban a perder y que iban a vivir una eternidad alejados de Él, los creó así y creó al ser humano igualmente. Quizá este es un dilema que tengo y yo no tengo respuesta para él. Pero aquí es donde creo que tengo que descansar en Dios y decir: Señor, tú eres el alfarero, yo soy el vaso, yo no puedo decirte cómo tienes que hacer las cosas. Pero sí es una pregunta para la que no tengo respuesta. Segundo principio, primero, tener en cuenta esta presciencia de Dios ya para entender cómo somos escogidos. En segundo lugar, tener en cuenta que la soberanía de Dios es absoluta, pero no necesariamente es incompatible con que Dios nos haya dado libertad ni anula eso. Muchas veces a los que tenemos una tendencia, yo quizá casi más cercana al arminianismo, se nos acusa de que nosotros negamos la soberanía de Dios, pero no es así. De hecho, incluso creo que la libertad que dio al ser humano es un gesto de su soberanía. Es decir, ha sido Dios el que ha decidido darle al ser humano libertad. Y no se la da completamente, ni podemos hacer nada fuera de su voluntad, pero sí, dentro de su voluntad y por decisión propia suya, podemos tener cierta libertad.
Es algo así como el padre que tiene ese niño pequeñito y lo pone en el parque con todas las barreras alrededor y está viendo todo lo que hace y le da cierta libertad, pero el niño, cuando va a hacer algo que el padre no quiere, le coge de la mano, ¿no? Y no le permite hacer nada, o sea, lo tiene controlado en todo momento. Yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta. La soberanía de Dios es absoluta y nunca la libertad va a estar por encima, sino que está sometida. Es decir, la libertad del ser humano siempre va a estar sometida. En este sentido, cuando decidimos creer en Jesús como nuestro Salvador y de esa forma formar parte de la familia de Dios, lo hacemos con cierta libertad, pero siempre dentro de su soberanía. Y esto tiene diferentes implicaciones que he visto. Primero, Dios es el que da las oportunidades. O sea, no soy yo el que creo cuando quiero, no soy yo el que decide creer. No, Dios es el que da las oportunidades. Y aquí nos aparece el ejemplo de Faraón, diciendo que Dios endureció a Faraón. Y probablemente Dios tenga un propósito al endurecer a Faraón y Él lo hace como Él quiere, es su soberanía. Dios elige los tiempos y a veces nosotros no estamos de acuerdo con los tiempos. Ahora, ¿podemos sacar de este texto que Dios no le haya dado oportunidades a Faraón? Yo creo que no. De hecho, dice el texto que en el original que Faraón endureció su corazón y después Dios, en su soberanía, decidió endurecerlo. Y esto me lleva a pensar en esto, en que muchas veces Dios tiene propósitos en nuestra vida, Dios nos guía, Dios nos lleva por un camino o por el otro. ¿Cuándo he creído yo? ¿Cuando yo he querido? ¿Cuando Dios quiso? Pues yo creo que las dos cosas, es decir, he creído, pero he creído porque Dios me ha dado la oportunidad, porque Dios me ha dado esa luz, ¿vale? Por otro lado, es Dios quien convence. No es ni nuestra inteligencia ni nuestra capacidad de llegar a entender a Dios, no, es el Espíritu. Y tenemos muchas referencias en las que vemos que Dios ilumina, que es su Espíritu el que convence de pecado, el que nos ayuda a entender cómo tenemos que llegar a Él. Por lo tanto, fijaos cómo en todo este proceso, dentro de la soberanía de Dios, aunque nos haya dado libertad, realmente el mérito de todo se lo lleva el Señor, no nos lo llevamos nosotros en ningún momento. Dios es el que da la luz, Dios es el que por su misericordia se acerca a nosotros, el que nos permite entender y creer. Así que la conclusión que veo aquí, que argumenta Pablo, es que dentro del plan de salvación de Dios está totalmente centrado en Él, en su soberanía y en su misericordia. Nunca podemos llegar, ya sea de una forma o de otra, a entenderlo sin su participación y sin su control de esta historia. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A veces es complicado, no sabemos muy bien hasta qué punto es la soberanía de Dios, hasta qué punto es nuestra libertad. Y hay una frase que me gusta mucho de Pedro, que utiliza él, que dice que son como dos caminos paralelos que se juntan en la eternidad, ¿no? Y esto siempre también me ayudó mucho a entender esta situación de cómo opera Dios, cómo opera nuestra libertad para entender esto. Y vuelvo a decir, como decía al principio, que a veces tenemos un orgullo teológico, a veces marcamos con demasiada firmeza lo que el Señor dice aquí, y creo que para la convivencia, creo que para textos que a veces no son fáciles, es bueno que entendamos que a veces hay diferentes opiniones, que no todas están en un lado, y poder así crecer, poder avanzar. Nosotros en el Consejo incluso tenemos diferencias en la forma en la que lo vemos. Así que aquí la humildad siempre intentando que este orgullo precisamente contra el que estamos luchando hoy sea algo que deje bien al Señor y que avance en nuestra responsabilidad delante de Él. Muy bien, seguimos. Hemos visto primero la elección de Dios y su soberanía en el pueblo de Israel, la hemos visto en la salvación y, en tercer lugar, la vamos a ver en el alcance. Y vamos a ver estos versículos, que son el 25 y el 26, en los que Pablo nos lleva a Oseas. Una de las cosas que me gustan de la Escritura es que hay algunos textos que no entendemos porque son, sobre todo en el Antiguo Testamento, muy particulares, pero después cuando leemos el Nuevo y cuando leemos otros pasajes vemos que nos dan luz, parece que todo encaja como un puzzle. Y esto es un recurso que utiliza mucho el apóstol Pablo, precisamente con los judíos, para enseñarles lo que quería decir el profeta en el Antiguo Testamento. Y una y otra vez se va a los antiguos profetas y dice, ¿viste lo que dijo aquí? Pues lo que quiere decir es esto. Y este es un buen ejemplo porque lo hace para precisamente hacerle ver al pueblo de Israel que la elección no fue por ellos ni porque fueran un pueblo especial, sino que el alcance, ser hijos de Dios, es un alcance que es también para los demás. Fijaos en Oseas, cuando nos lleva allí, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.
Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, haciendo referencia a que la salvación no iba a ser solo para los judíos, sino que iba a ser para todos los pueblos, con este enfoque de que todos puedan poner su fe en Jesús. Precisamente el contexto de Oseas es los pueblos de Israel divididos, Israel y Judá, y alejados estos dos por haber sido infieles a Dios. Por eso está diciendo, la que no era amada va a ser amada, va a haber una promesa de restauración. Y como sabemos en este pueblo, hubo una promesa local, porque fueron a Babilonia, hubo una restauración, pero aquí está hablando de la restauración de la relación con Dios, ya no solo para este pueblo judío, sino para todos los pueblos de la tierra. Y en Oseas precisamente dice, y todos bajo un mismo jefe, que haciendo referencia a Jesús. Así que Jesús como el mismo jefe, haciendo un solo pueblo, una sola iglesia. Así que este es el enfoque en el alcance, la elección de las naciones con una sola iglesia y un solo pueblo. Tenemos que tener cuidado a veces con los nacionalismos. A veces por pensar que hemos nacido en un sitio determinado, somos superiores a otros. Aquí estamos personas de muchas nacionalidades diferentes. Para Dios no hay favoritismos, no hay unos mejores que otros, sino que somos todos de la misma categoría, todos hijos. Muy bien, pues la conclusión. El enfoque que estuvo presente en todo este texto ha sido el orgullo y precisamente es algo con lo que tenemos que entender que la soberanía de Dios está por encima, que su plan es un plan que ha ido destinado a poner nuestra fe en Jesús. Ha sido su muerte realmente la que nos ha salvado y es la fe en Jesús la que nos hace formar parte de su promesa. Así que recordemos esto, cuando el orgullo salga, pensemos en la soberanía de Dios, su autoridad, que es increíblemente mayor, y nunca podremos jactarnos delante de Dios ni ponernos a su altura diciéndole que nos merecemos esa salvación. Así que este es el enfoque del mensaje de hoy, entender la soberanía de Dios y trabajar sobre nuestro orgullo. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú has dado la respuesta, gracias porque tú tienes el control de la historia, tienes el control sobre nuestra salvación, tienes el control de nuestras vidas y tú has determinado que la salvación no viniera por mérito nuestro, sino a través de tu gracia, a través de tu misericordia. Así es, descansamos cuando tú decidas, Señor, el darnos luz. Y queremos pedirte, Señor, por las personas que aún no te conocen, que tú les des entendimiento para acercarse a ti, para reconocer su pecado, su desobediencia y que puedan poner la fe en ti. Ayúdanos a vivir también de forma humilde, entendiendo que hay muchas preguntas que no podemos responder, que te necesitamos a ti para poder entender, te necesitamos a ti para poder vivir. En el nombre de Jesús. Amén.